Hola, hermana Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La luz, el amor y el poder de la paz sean siempre contigo. Te doy la bienvenida a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma, y Bésica Piscis Tours, Viajes Sagrados y Conscientes. Estoy aquí de nuevo para compartir otro capítulo de las tierras sagradas, sitios arqueológicos y templos de Perú. Una línea de vídeos iniciada con el número 176 de este canal, en el que hablo de Cusco y Valle Sur. Este de hoy, el tercero de la serie, está dedicado al Valle Sagrado Inca, que cuenta con espacios y energías muy potentes, muy maravillosas, muy estupendas. Por algo se llama como se llama. Y a todos esos lugares del Valle Sur, perdón, del Valle Sur no, del Valle Sagrado Inca se accede desde Cusco, esa ciudad mágica, alquímica, chamánica y mística que todavía conserva la impronta inca, así como también la impronta, la huella de todas las gentes que la habitaron antes y después de ese imperio. Herederas todas de un saber y una espiritualidad venida de las estrellas, como tantas otras en la Tierra. Hay otros 3 vídeos dedicados a la cosmología andina, quero e inca. El número 175, el número 177 y el número 180, que será publicado a continuación de este, el próximo domingo. ¿Y qué lugares de Perú forman parte de ese valle que era sagrado para los incas? Bueno, pues primero tengo que mencionar a un gran protagonista de ese valle. Y ese protagonista es un inmenso río recorriéndolo. El río se llama Vilcanota, hasta un punto. Nace en el nudo montañoso de Vilcanota, por eso se llama así, a más de 4.300 metros de altitud, y que a partir de un pueblo que se llama Urubamba toma el nombre de esta localidad y pasa a llamarse río Urubamba. Así que desde el nudo en el que nace hasta Urubamba se llama Vilcanota y de ahí en adelante se llama Urubamba. Este río es una de las fuentes del río Ucayali y parte de la cuenca del Amazonas. Y una gran parte de las construcciones inca se encuentran a lo largo de su curso, que también serpentea bajo las laderas de Machu Picchu. Esos lugares emblemáticos del Valle Sagrado Inca de los que vengo a hablar hoy son Chinchero, el pueblo del arco iris; Moray, el útero inca; las salineras de Maras, tú eres la sal de la tierra; Ollantaytambo, casa del amanecer y templo lemuriano del amor. Sí, he dicho bien. Y Pisac, la silla de la visión. Cada uno de estos lugares guarda un trozo del tapiz inca, aunque vuelvo a decir que no solamente de esa gente. También de todos los pueblos que la habitaron con anterioridad y posterioridad, y desde luego las gentes que a día de hoy viven allí. Cada uno de esos lugares, cada una de esas zonas, tiene su propia energía de iniciación, sí, porque Perú es un país, es un territorio iniciático; alquimia también, metamorfosis, chamanismo sagrado, misticidad, espiritualidad, contribuyendo todos a la totalidad dentro de ese gran país que tiene forma de puma y cuya sabiduría está abierta y disponible para todos los pueblos del planeta, como sucede con las sabidurías que están en otros parajes y paisajes de esta sagrada y angélica tierra. Sí, porque esta tierra es angélica y sagrada. Y quienes siguen pensando y hablando y utilizando términos despectivos para este maravilloso planeta se confunden al 100%. Vuelvo a repetir, la Tierra es un planeta angélico y sagrado. Y por eso estamos aquí, porque somos seres angélicos y sagrados.
¿Que a veces se nos olvida? Sí, eso no resta ni una sola micra de esa sacralidad y de esa angelidad que somos. Y antes de comenzar a describir cada uno de estos lugares, quiero hacer un anuncio. Y es que hace poquitos días he abierto 3 nuevas líneas de vídeos en mi canal YouTube Shorts. En la descripción, abajo, en la caja de contenidos, está el nombre de mi canal de YouTube Short, que ya lleva un tiempo funcionando. Ahora mismo no me acuerdo cuánto, pero bueno, ya lleva un tiempo funcionando. Ahí en esa caja de contenidos están todas mis plataformas y están mis 3 sitios web. ¿Cuáles son estas 3 líneas de shorts? Una, reajustes energéticos. Otra, conexiones espirituales. Otra, meditaciones. Las 3 tienen como energía base la energía Reiki, la energía Shambhala y la energía Melquisedec. Son, desde luego, dicho de otra manera, no son un sustituto de una terapia personalizada e individual para las necesidades que pueda tener cualquier alma. Únicamente son pequeñas semillas energéticas, conexiones espirituales y meditaciones para elevar y mantener elevada nuestra vibración energética. Y sobre todo, están dedicadas a quienes todavía hoy temen recibir energía sagrada, temen hacer conexiones espirituales e incluso temen meditar, porque consideran un riesgo y un peligro hacerlo y temen que les va a pasar algo. ¿Tienen razón esas personas en que les va a pasar algo? Desde luego que sí. Ahora, se equivocan en el cariz que dan a eso que les va a pasar o a eso que sucede cuando una recibe energía, cuando una conecta con alguna esencia espiritual, cuando una medita. Porque lo que sucede nada tiene de negativo, usando una palabra 3D, sino completamente positivo, usando también una palabra 3D. Porque como dicen las chamanas, positivo, negativo, no hay diferencia. Todo forma parte de una unidad. Así que si quieres recibir estas pequeñas semillas, te invito a suscribirte a ese canal YouTube Short, que es lo único que tienes que hacer, y activar la campanita para que cada vez que yo haga una publicación, tú recibas el aviso y la puedas disfrutar. Y ahora sí, comienzo con la primera población del Valle Sagrado Inca, que es Chinchero, la tierra del arco iris. Chinchero está bastante cerca de Cusco, aproximadamente a unos 28 kilómetros por carretera. Es un pueblo situado a más de 3.700 metros de altitud que todavía conserva las tradiciones de sus antepasados, especialmente en cuanto al arte textil, realizado como se realizaba antaño, de forma natural y aprovechando todos los elementos que da Pachamama, desde la lana de las llamas o las alpacas hasta la tintura a base de plantas, que cambian el color natural de la lana, transformándolos en una amplia variedad de tonalidades. El sitio arqueológico de Chinchero es muy grande y se puede recorrer casi en su totalidad, salvo algunos lugares que han sido cerrados al público para impedir su deterioro. En tiempo inca, Chinchero fue una de las poblaciones más importantes de la cordillera andina y también del Valle Sagrado. En la actualidad es uno de los varios centros arqueológicos que existen en esa zona y es posible visitar, sentir y disfrutar. Fue en Chinchero, en el año 1480, donde mandó construir su palacio el emperador inca Tupac Yupanqui, 10º Sapa Inca e hijo de Pachacútec Inca Yupanqui, de quien hablo ampliamente en los vídeos 177, Chacana, Calendario Andino y Carpais, y 178, Lima y Machu Picchu. En la actualidad, Chinchero es el poblado más típico y pintoresco del Valle Sagrado Inca,
congrega a 12 comunidades indígenas que aún se rigen por el sistema de organización incaico, denominado Ayllu, que existe también en otros lugares de Perú. Su población se dedica al cultivo de especies nativas, a la ganadería y, como he dicho antes, a los textiles, aunque el turismo también se está convirtiendo en una importante fuente de ingresos. En Chinchero se conserva uno de los mejores sistemas de andenes o terrazas usados en los Andes desde muy antiguo para cultivar la tierra, que en esa zona es muy fértil, gracias a las lluvias y al propio río Urubamba. Por algo se llama valle. Aunque es un valle situado a muchos metros de altura sobre el nivel del mar. Que resulta, ¿no? Resulta, no sé qué palabra utilizar, resulta llamativo en los Andes, a la altitud que están, ver un valle, ver otro tipo de terreno, de poblaciones que solemos ver mucho más bajo, ¿no? Incluso a ras del mar. En los andenes o terrazas de Chinchero, el cultivo más abundante era la papa, la patata, como decimos en Europa y otros países. También el maíz y demás productos andinos. No sé cuántas miles de especies de papas hay en Perú. Y en Cusco, también en Cusco creo que 2.000 y algo, y en toda Perú unas 4.000 y pico, algo así. Yo es que no me puedo imaginar tal cantidad de especie de patatas. Pues sí, y la verdad están muy buenas. Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, cuando supo de la llegada de Pizarro y sus hombres, mandó incendiar su palacio y marchó de la localidad junto con su familia. No se sabe muy bien a dónde se fueron. Las terrazas ayudan a contener el deslizamiento de las montañas y también a producir más cantidad de alimento en un espacio reducido y muy elevado. Canales subterráneos llevan el agua a las partes más bajas de esas terrazas y también hay canales entre medio de ellas, que construían también entre medias para evitar el deslizamiento de la tierra. La verdad que eran unos genios de la ingeniería. A la entrada de Chinchero, después de subir, cómo no, en toda la zona de Cusco y en Cusco, varios tramos de empinadas y empedradas escaleras, se accede a una gran plaza, donde las mujeres, sobre todo, colocan sus textiles, cerámicas y demás productos para la venta. Justo enfrente y un poco más arriba está la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad de la Almudena, sí, todo ese nombre tan largo, construida sobre los restos del palacio de Tupac Yupanqui. Tengo que decir que cuando supe de este nombre, de esta iglesia, sobre todo por la parte de la Almudena, que la patrona de Madrid, la ciudad que me vio nacer en esta encarnación, es precisamente y preciosamente la Virgen de la Almudena. Así que me encantó saber que ese nombre de la Almudena está también en Perú junto con el de la Natividad. Atravesando la plaza hay una gran explanada desde la que se pueden observar las numerosas y bien distribuidas terrazas agrícolas. En la explanada están también los muros más grandes de Chinchero y era una zona en la que se reunían tanto la alta sociedad inca como el pueblo para celebrar rituales y ceremonias, como en tantos otros lugares del Valle Sagrado, del Valle Sur, de Cusco, etc. Y así como Sacsayhuamán está relacionado con el Inti Raymi, el Festival del Sol, que en realidad celebra el solsticio del mes de junio, que en América del Sur es el solsticio de invierno, Chinchero se relaciona con la celebración de ceremonias para honrar a Pachamama, la naturaleza, la madre tierra, y también
al arco iris. Por eso se le llama el pueblo del arco iris. Y además de celebrarse ahí este festival, en realidad se celebra en honor del arco iris porque es precisamente las abundantes lluvias y la situación geográfica en medio de dos lagunas, Huaypo y Piuray, y tres grandes picos nevados, Salcantay, Verónica y Soray, lo que hace que Chinchero tenga no solo muchas lluvias, sino también una gran profusión de arcoíris. Es de sobra conocido que el arco iris y las lluvias van de la mano, especialmente cuando a la vez que el cielo está derramando agua, está saliendo el sol. Los incas consideraban al arco iris una deidad y era para ellos tan importante como el sol, la luna y las estrellas. Lo llamaban Cuichi y su importancia era tal que fue tomado como blasón y bandera del Sapa inca, si bien perduró hasta la actualidad, porque la bandera del arco iris está por todas partes en Perú. Y en el Coricancha, del que hablo en el vídeo 176, uno de sus 4 templos estaba dedicado a este fenómeno atmosférico considerado también deidad. Moray y sus terrazas, el útero inca. Moray está a unos 49 kilómetros de distancia de Cusco y es un sitio arqueológico en el que también hay terrazas o andenes, como en tantos otros. Aunque aquí tienen una particularidad y es que están colocados en forma de círculos concéntricos que descienden hacia un punto central en la Tierra. Cuanto más abajo y cerca de ese punto central, los círculos son más pequeños. Cuanto más arriba y lejos, los círculos son más grandes. Y este conjunto de terrazas inca fue usado como laboratorio en el que experimentaban con la plantación de distintos cultivos y vegetales y formas vegetales. Por su forma circular, alrededor de un centro representa la energía de la vida, del nacimiento y de la creación. Bajar desde la primera terraza hasta la última y llegar al centro es un acto de conexión con el útero y centro de Pachamama, la divina Madre Tierra que da origen a toda forma de vida en este planeta. Y que la tradición andina, como en muchas otras, no es solo Madre Tierra, sino que Pachamama es también considerada Madre Cósmica, la creadora misma de la vida, que por serlo guarda los secretos y los misterios de la vida, la muerte y el renacer. Porque en cada uno de esos portales en los que en verdad no hay diferencia, porque los tres tienen que ver con la vida, aunque en distintos modos de manifestación, Pachamama nos acompaña. Vida, muerte y renacer son 3 pasos de un mismo proceso, de una misma realidad. La vida en su totalidad y multiplicidad. Conectar con la Madre Tierra y con la Madre Cósmica en las terrazas de Moray es también conectar con nuestra propia Madre Terrena y reconocer nuestra relación sagrada con ella. Fuera como fuera, si ya no está en este plano, sea como sea, si lo está, esa relación. Incluso para quienes no se relacionan con su madre. Moray invita a reconocer esa relación sagrada. Porque sin el útero sagrado de nuestra madre, la semilla de nuestro padre no hubiera tenido un lugar en el que depositarse, crecer y convertirse en un ser humano que después sale a la vida y realiza sus propósitos, misiones, tareas en ella. Y desde luego también es una conexión con nuestra propia energía maternal, seamos mujer u hombre, porque esa energía maternal está en todas las almas. Y también es indiferente
que se sea madre biológica o no, que se sea padre biológico o no, porque esa impronta, esa energía del cuidado, vuelvo a decir, está en todas las almas, tanto las que han concebido descendencia como las que no. Para los Quero, Moray era el útero de la Tierra, precisamente por la forma circular y concéntrica de sus terrazas, una forma que no existe en otros lugares. Ahí, en Moray, tanto los iniciados como los Paco, los chamanes andinos, conectan con la fertilidad y la productividad de la madre tierra, de Pachamama, que es también la fertilidad y la productividad de la madre cósmica. Ahí plantan sus semillas, las semillas de sus sueños. Ahí plantan las simientes de sus visiones futuras, sintiendo la energía de la vida en su propio centro y ser. Moray bendecía a los antiguos chamanes con las energías de la fertilidad y la creación, una bendición que sigue derramando para los buscadores que la visitamos en la actualidad, yendo más allá del mero atractivo turístico y dejándonos impregnar por su poder de creatividad y fertilidad, que sin duda implica también cambio y transformación de lo viejo a lo nuevo, porque Moray es también considerado un vórtice de energía sanadora. Y ya sabes que cuando yo digo energía sanadora, independientemente de los calificativos o las descripciones que se usen para la palabra sanación, me refiero a transformación, me refiero a alquimia, me refiero a metamorfosis y me refiero en un grado todavía más elevado de ascensión a angelomorfosis, porque no estamos enfermas. Lo que estamos es con un alto grado de desmemoria. Sí puede considerarse que eso es una enfermedad. Sin embargo, es algo fácilmente resoluble, al menos en un cierto porcentaje, cuando nos atrevemos a abrir la puerta de la memoria y empezar a recordar lo que siempre fuimos, somos y seremos. Seres divinos, seres espirituales, que de vez en cuando tomamos forma humana, venimos a esta realidad o a esta ilusión bidimensional, tridimensional, a este lugar de dualidad para experimentar y lograr cada vez mayores grados de lucidez, sabiduría, prosperidad, amor, paz y todo aquello que ilumina nuestra existencia y nos convierte en los maestros que estamos destinados a ser, y que desde luego esa impronta de la maestría también es otra de las muchas que está en nuestras células. Y voy con el lugar siguiente, las salineras de Maras. Tú eres la sal de la tierra. ¿Te acuerdas de quién lo decía? Bueno, lo decía en segunda persona del singular, lo decía en primera del plural, pero bueno, la intención es la misma. En la provincia de Urubamba, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, hago mucho hincapié en los metros, porque si todavía no conoces Perú, para que te hagas una idea de lo altísimo que está todo. Esto, indudablemente, influye en esa potencia energética que tiene Perú, porque cuanto más alto está un lugar, más cerca del cielo, más cerca del éter, más cerca del mundo superior, aunque obviamente en cualquier punto podemos conectar con lo superior. Aproximadamente está a 1 hora y media desde Cusco. Y estas salineras de Maras están a las afueras del pueblo que da nombre a estas minas de sal, cuya explotación es tan antigua como el Tahuantinsuyo. Están ubicadas en la ladera de un cerro, como no, y colocadas en forma de terrazas o andenes, también como no. Formaciones típicas de Perú, donde por la profusión de terreno montañoso y la altitud es el único modo de organizar la tierra para cultivarla con cierta comodidad, salvando la elevación,
habitarla y, en este caso, disponer de espacios para obtener sal. Y en relación con las salineras de Maras, hay una historia-leyenda, medio leyenda. Bueno, nunca se sabe, ¿verdad? Dónde termina una, dónde empieza la otra. Lo importante es el mensaje y el significado que todo transmite. Y esa historia-leyenda habla del origen de las salineras de Maras. Según ella, las aguas saladas que brotan de la montaña son las lágrimas de Ayar Cachi, quien en la mitología inca era uno de los 4 hermanos y hermanas, 2 de cada, que originaron el gran imperio inca. Esa historia-leyenda dice que fue Viracocha, el dios creador de la cosmología andina, quien hizo salir a estos hermanos de una cueva en la que vivían con el propósito de fundar un gran imperio. Ayar Cachi, los 4 tenían condiciones extraordinarias, desarrolladas, porque todas las almas tenemos esas condiciones extraordinarias, sin embargo, no todas las tenemos en desarrollo. Los 4 las tenían muy desarrolladas. Y Ayar Cachi lanzó una piedra a una de las montañas. El impacto fue tan grande que formó una quebrada. Entonces sus hermanos, temiendo su fuerza y su poder, lo engañaron y volvieron a encerrarlo en la cueva de la que habían salido, impidiendo así que formara parte de la fundación del imperio por levantar. Esas lágrimas de Ayar Cachi, por lo sucedido, formaron las pozas que luego el sol secó para dar lugar a los salares. Las salineras de Maras cuentan con más de 3.000 pozas de distintos tamaños y formas, que son alimentadas por el agua salada que brota del subsuelo de la montaña Cacahuiñay durante la época seca, los meses de junio a octubre. El intenso sol de la zona, que por la altitud es todavía mucho más potente de lo que sería en el valle, evapora el agua, dejando cristales de sal que después son extraídos con utensilios de madera. Una vez que se extraen, se colocan en cestos para que se elimine el agua sobrante. Y después de unos días se abre de nuevo el paso del agua y el proceso comienza de nuevo. La sal extraída es de color rosa por los componentes naturales del agua que proviene de esa montaña, entre ellos magnesio, calcio, potasio y silicio. Solo hay 4 lugares en este planeta donde se extrae sal rosada y Maras es uno de esos 4. Aparte de estos datos técnicos, la vista panorámica desde las salineras es indescriptible, tremendamente hermosa, como también lo es contemplar las propias pozas y los canales de agua natural que las llenan bajando por la montaña. Ahora lo estoy diciendo y me estoy viendo allí. Es, para mí por lo menos así lo sentí, como contemplar un trozo de mar entre montañas que están a más de 3.000 metros de altura. Y para mí, que amo tan profundamente el mar, amo todas las aguas en general, el mar de una manera especial, pues esa fue la sensación, estar contemplando un trozo de mar a 3.000 metros de altitud sobre el nivel marino y disfrutar de esa visión, de esa panorámica tan bonita. La sal de Maras no solamente se usa para cocinar, ¿no? Que es el uso pues, habitual que se le da a la sal, también se usa para fabricar distintos tipos de chocolates, caramelos, dulces y productos de belleza e higiene temporal, mezclando diferentes ingredientes con la propia sal. Y si bien la sal extraída es de color rosa, el conjunto de las pozas forma un increíble paisaje blanco en medio de grandes y altas montañas. A mí ese paisaje blanco me sigue recordando, lo estoy visualizando ahora, la luz blanca que somos y que metafísicamente hablando representa la sal de la tierra. Ese ingrediente
que añade sabor a nuestros alimentos y que desde el punto de vista espiritual y energético da sabor a nuestras acciones, actitudes, palabras, emociones y pensamientos. Inseparables, por otro lado, de nuestra vida humana y terrena, porque somos quienes elegimos encarnar en este traje de carne, huesos y demás componentes con el propósito de dar sabrosura divina y cósmica a este planeta. Por esto, el título que sentí para esta parte del Valle Sagrado Inca, emulando la frase que Yeshua en el Sermón del Monte utilizó: vosotros sois la sal de la tierra, referida a quienes sintonizaban y seguían su mensaje y sus enseñanzas. Y también es necesario decir que la sal no solamente da sabor, también conserva. Y en la antigüedad era usada como moneda por su alto valor. No era fácil extraer sal. De hecho, el proceso para extraer sal en estas pozas, en el mar, es un proceso largo, es un proceso que lleva tiempo y por eso era considerada un valor tan grande. Claro, la sal en exceso también perjudica y estropea, como puede ocurrir cuando la luz llega de una manera muy grande a quien todavía no está en la maduración suficiente para saberla sostener, manejar y expresar, o a quien estando en esa situación de poderla recibir, sostener y manejar, se siente en la tentación de emplearla para su único beneficio en vez de para el bien común. Así que todo esto para mí representa lo que vemos físicamente en las salineras de Maras. Y le llega el turno a Ollantaytambo, casa del amanecer y templo lemuriano del amor. Ollantaytambo es el único pueblo que conserva toda la estructura inca original y su forma de vida, incluido el particular sistema de canalización del agua típico de los incas, que recorre todas sus calles, llenándolas no solo de frescor, sino también de música. El sonido del agua moviéndose es uno de mis sonidos favoritos, seguramente el más favorito de todos. Cuando escucho el agua caer desde una cascada, cuando escucho el agua llegar a la orilla del mar, cuando escucho el sonido que hace un río al serpentear por un cauce, por una cañada, por algún lugar. Es como si escuchara la música de Diosa, Dios cantándome al oído. Me encanta, me encanta. En cada construcción, calle, pared, canal de Ollantaytambo, el espíritu inca sigue todavía vivo, acogiendo a quienes lo visitamos y nos dejamos abrazar por ese espíritu inca, aunque vuelvo a recordar, los territorios existen antes que las personas que los poblamos. Y son los territorios los que tienen esa fuerza, esa energía que conecta lo de arriba con lo de abajo y con lo del medio, Janampacha, Ucupacha y Caipacha, los que nos invitan, los que nos mueven, los que nos llaman de alguna manera a residir en ellos, viajar, estudiar, etc. Y además del pueblo en sí, que ya es singular y digno de ser visitado y sentido, Ollantaytambo cuenta con una gran fortaleza, construida alrededor del siglo XV, y se considera que sus ruinas son las segundas mejor conservadas de todo Perú. Y aunque recibe esa denominación de fortaleza, en realidad era un lugar de alojamiento para quienes viajaban por el valle y también un importante punto de control durante el Imperio Inca. Y aquí en Ollantaytambo también hay una historia. Según esa historia, el nombre tanto del poblado como de la fortaleza es por el guerrero Ollanta, también igual, medio historia, medio leyenda, cuya familia, los Santa, eran señores y regentes de la zona y pertenecían
al linaje real inca, aunque no eran realeza de pura sangre. Resulta que Ollanta se enamoró de la hija del Sapa inca de su época, y si bien pertenecía a la nobleza, como no era un verdadero inca, no era un pura sangre, ese amor, aunque era correspondido por la joven, estaba completamente prohibido. Y estaba prohibido por ambas partes. Hay muchas otras historias de esto. En la literatura, en la vida real, en la mitología, porque tanto la familia de él como la familia de ella no admitía que pudiera haber una relación entre un clan y el otro clan. Pero bueno, luego la vida se encarga siempre, la divinidad, que no da puntada sin hilo, se encarga siempre de arreglar las cosas para que lo que en principio está prohibido luego se permita. Otras veces sucede al revés. Lo que en principio está permitido luego se prohíbe. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Que los hijos del Sapa inca fueron secuestrados por los Chanca. Los Chanca eran habitantes de la región Apurímac, otra de las muchas regiones cercanas a Cusco. Cusco era el ombligo del mundo para, para la gente inca, así que no es de extrañar que muchos lugares importantes estén en los alrededores. Según la leyenda, fue Ollanta quien rescató a los jóvenes llevándolos de regreso a su hogar. Y gracias a este heroico acto, Ollanta logró el permiso y la aceptación del Sapa inca para desposar a su hija, cosa que sucedió. Y esta historia leyenda de superación de obstáculos en aras del amor, aunque en este caso era un amor humano, un amor terreno, guarda la energía de Ollantaytambo y su templo más emblemático y reconocido, el Templo del Sol, aunque más comúnmente se le llama el Templo del Amor. Incluso hay quienes lo llaman el Templo Lemuriano del Amor. Este templo, construido en lo más alto de una montaña y compuesto por granito rosa y verde, cuenta también con mezcla de otros minerales. Y lo más gordo, aparte de la mezcla de los minerales, aparte del color de las piedras, es que hay que subir nada más y nada menos que 150 escalones por una escalera serpenteante, otra vez, para llegar a lo más alto. Esa escalera serpenteante de 150 escalones, creo que son un poco más de 150, pero bueno, ya 150 es una cantidad considerable. Está construida en medio de terrazas y plataformas. Y el trazado de las piedras de esa escalera, así como el de los andenes, a mí me recuerda mucho al de Tipón, en el Valle Sur. Un sitio arqueológico del que hablo en el vídeo 176 y que es uno de los que todavía es poco conocido y poco visitado. Y que desde luego merece una visita. En lo más alto de las terrazas y los escalones de Ollantaytambo hay una estructura gigantesca formada por 6 paredes de color rosa. Cada una de ellas se considera que es un portal de acceso a otras dimensiones, planos, tiempos, espacios, y que están codificadas en cada una de esas piedras frecuencias especiales y transmisión de información ancestral, que están también programadas ahí desde hace muchísimo tiempo, para que cuando conectamos con esas puertas y las atravesamos, obviamente no vamos a atravesar las rocas, porque son enormes, si las vamos a atravesar metafísicamente, podamos acceder a esa información ahí programada, ahí codificada, como también pasa en las pirámides de Egipto, como pasa en las pirámides y lugares sagrados de México y en tantos y tantos y tantos otros lugares de este angélico y sagrado planeta Tierra. Ollantaytambo también es conocido como Pacaritampu, que en quechua significa casa del amanecer y también casa de ventanas.
Y aunque no hay documentación que lo avale, la tradición oral considera Ollantaytambo el lugar de nacimiento de los incas, por lo que el nombre Casa del Amanecer tendría un doble significado. Un momento específico del día, por eso ese templo del amor o ese templo lemuriano del amor se llama en origen Templo del Sol, porque desde ahí se puede contemplar la salida del sol, y también el significado, el sentido de amanecer u origen del pueblo inca en este caso. Contigua al Templo del Sol o al Templo Lemuriano del Amor en Ollantaytambo está la montaña Pincuilluna. Uy, los nombres todavía me cuesta. Pincuilluna. En medio de ella está esculpido de manera natural el rostro de Viracocha, dios inca y andino de la creación. Está mirando directamente al Templo del Sol. Y esta formación rocosa, que representa la cara del creador del pueblo andino, está perfectamente alineada con el sistema estelar de las Pléyades, recordando a los incas de ayer y a los buscadores de hoy la procedencia estelar de su linaje. Y desde luego también la procedencia del linaje de los Quero. Los Quero, como los Guaru y muchos otros pobladores, son anteriores a los incas, son los ancestros de los incas. Y a los incas se les considera descendientes de todas estas tribus, de todos estos pobladores de esta zona de los Andes, que se consideran a sí mismos descender de las Pléyades, como también sucede en otros lugares del planeta donde hay pobladores que todavía viven, que todavía conservan las tradiciones antiguas y que tienen muy claro que vienen de ahí, de ese sistema estelar. En la parte baja de la fortaleza de Ollantaytambo, también espléndida, también enorme, hay numerosas fuentes ceremoniales y canales de agua, naturales y construidos. Igualmente hay andenes, terrazas en los que descansar, meditar, contemplar, canalizar todo lo que rodea este inmenso y sagrado lugar, uno de los que destaca por el gigantesco tamaño de sus construcciones. Luego el pueblo no es tan grande, entonces claro, llama la atención, ¿no? Un espacio tan inmenso, con todo lo que tiene dentro, en un pueblo, en una localidad que es más pequeña. Y Ollantaytambo tiene también algo destacable, y es que cuenta con estación de tren, cosa que no hay en todos los pueblos de esta zona. Y voy con Pisac, la silla de la visión. Pisac está a unos 27 kilómetros de Cusco y es considerada la boca del Valle Sagrado Inca. Y justo bajo las ruinas de la antigua Pisac Inca, existe un icónico jardín en forma de terraza con varios andenes, que en el tiempo del imperio era el punto agrícola clave de abastecimiento para toda la población de la zona, e incluso también para zonas más lejanas. A diferencia de otras terrazas andinas, esta aún sigue en activo. Y por su proximidad a Cusco, el pueblo de Pisac era un lugar de conexión a lo largo de la ruta inca desde el sur hasta el norte y viceversa. Y no solo del norte al sur de este valle, sino también de todo Perú, del norte al sur. Para ir del norte de Perú al sur de Perú hay que pasar por aquí. La palabra quechua Pisac significa perdiz y hace referencia a una especie de codornices nativas de Perú. El trazado de la terraza de jardines fue diseñado para reflejar precisamente el dibujo que hay trazado en las plumas de estas aves. Hay una particularidad de Pisac Pueblo, y es que es un lugar muy visitado porque cuenta con los mejores mercados de la zona. En su plaza central
Los pobladores venden su artesanía y creaciones, así como también otros productos. Yo no lo he visitado en esta ocasión, no he tenido tiempo material, pero sí que he escuchado que tiene mucha fama y que hay muchísima variedad de productos. Tanto por los jardines en forma de terraza en el sitio arqueológico como por sus comercios, Pisac tiene una fuerte conexión con el mundo físico. Sin embargo, la ciudad inca, situada a mayor altitud que el pueblo, conserva y guarda también una alta conexión con los misterios chamánicos, alquímicos y sagrados de Perú. Así como es arriba, así es también abajo. Reza uno de los 7 principales principios herméticos que Chiquetet Arlich Bomilitis trajo a la Tierra durante su estancia aquí en Atlántida. ¿Has oído hablar de Chiquetet Arlich Bomilitis? Sí, claro que has oído hablar de él. Sin embargo, lo conoces por otro nombre. Lo conoces por su nombre egipcio, Tot. Quizás por su nombre griego, Hermes, quizás por su nombre romano, Mercurio. El 3 veces grande en cualquiera de sus encarnaciones, que vivió con el mismo cuerpo físico como Ana, la madre de María y la abuela de Yeshua, en cada una de sus encarnaciones. ¿Y por qué traigo a Chiquetet Arlich Bomilitis aquí, a este vídeo? Porque en el vídeo siguiente, dedicado a los 4 mundos de la cosmología andina y sus espíritus guía, menciono uno de los puntos que los Andes, Mesoamérica y Egipto tienen en común. 3 lugares del planeta de los que mi esencia guarda recuerdos y memoria de otras vidas allí. Y que gracias a estar en ellos físicamente voy abriendo, desvelando y recuperando. No para hacer lo mismo que ya hice entonces, eso ya lo tengo hecho, sino para actualizarlo a mi presente y proyectarlo con un nuevo enfoque a mi futuro. Ese que está grabado en mis células, como también lo está en las tuyas y en la de todas las almas encarnadas aquí, esperando a ser abierto, reconocido, aceptado y manifestado. Como sucede con el resto de enclaves del Valle Sagrado y de todo Perú, Pisac está sembrada con la sabiduría procedente de las estrellas y de los cielos, lugar de origen de la humanidad terrestre, aunque, como ya bien sabemos, no solamente de ella. El cosmos es nuestro hogar y las estrellas son nuestros ancestros, nuestros originales madres y padres, desde luego también hermanos, tíos, sobrinos, parejas, amistades, etc. Muchos pueblos indígenas, lo he dicho, lo vuelvo a decir, tienen clara su procedencia estelar. Los antiguos egipcios, los egipcios del Egipto dorado, se decían proceder del sistema estelar de Sirio, la estrella azul y la gran estrella Perro del cosmos. En las montañas andinas de Perú, los Quero se consideran descendientes directos del sistema estelar de las Pléyades, que es uno de los más cercanos a la Tierra. Ciencias como la astronomía y la astrología nacieron de la observación, el estudio, la investigación del gran arriba, estrellas, cielos, planetas, con el propósito de aplicar su energía y sabiduría en el gran abajo y convertirlo al gran abajo en un fiel reflejo de eso que es, está y vive por arriba de nuestra cabeza. Eso que hemos de mirar, además de mirar al frente, además de mirar abajo, además de mirar adentro, hemos de mirar arriba. Y hablando de esas ciencias del cosmos, precisamente la Pisac inca, levantada a más de 3.000 metros de altitud, era donde acudían los astrólogos sabios, profetas y visionarios del pueblo inca, del imperio inca,
para estudiar ese gran arriba, mucho más cerca, a semejante altura que en el llano. Viviendo allí y estudiando el continuo movimiento de los cielos, sí, porque todo está en continuo movimiento, cambio, evolución, leían y descifraban los códigos y mensajes que eran transmitidos a la Tierra desde el Hanan Pacha, el mundo superior, compartiéndolos con quienes poblaban el valle para que también aprovecharan los beneficios de estos conocimientos, de estos mensajes, de esta descarga de códigos de frecuencias de información. Lo mismo que ahora. Y estas gentes también ejercían como sacerdotisas y sacerdotes, encargados de llevar a cabo rituales y ceremonias para honrar los solsticios, los equinoccios y otros acontecimientos y momentos significativos de la rueda de la vida, así como también para honrar a Pachamama y a los dioses por sus constantes, inmensas y continuas bendiciones. Y en lo más alto de la montaña, en Pisac, hay un banco tallado en la roca. Como el resto de la antigua ciudad inca, está rodeado y guardado por la inmensa cadena montañosa de los Andes. Desde el lugar en que está el banco se puede ver toda la ciudadela y también todo el valle abajo, además de una gran parte del cielo arriba. Y ese asiento en la roca es la silla de la visión, un punto en el que se activa el despertar de la Kundalini, y para quien ya lo tenga activado se amplía y potencia ese movimiento de la Kundalini que cuando se despierta en la chakra de la raíz va subiendo por todo el sistema central de chakras hasta llegar a la corona, conectar con lo superior y poder bajar aquí a nuestra vida terrestre eso que recibimos de lo superior. Y ahora, para terminar esta entrega de hoy, que cierra de momento la zona Cusco, voy a contar la segunda parte de lo que viví en Machu Picchu y de cómo salí de allí. Comencé a hablar de esto en el vídeo anterior, dedicado a Lima y a la Sagrada Montaña, y quedó la segunda parte por contar. Por el conflicto entre los pobladores de Aguascalientes y la empresa de autobuses que gestiona la subida a la yacta desde el pueblo, hablo de ello en el vídeo anterior, así que no lo voy a repetir aquí. El servicio ferroviario desde Ollantaytambo estuvo interrumpido el día que yo tenía que viajar hacia allí y estuvo cortado durante 2 o 3 días más. Como consecuencia, mucha gente no pudo llegar a Aguascalientes y por lo tanto tampoco pudieron subir a la yacta de Machu Picchu. Habitualmente hay mucha gente para coger el autobús, hay mucha gente en el tren, hay mucha gente arriba. Bueno, los 2 días que yo visité Machu Picchu no sucedió eso, y especialmente el segundo. Para coger el autobús es necesario hacer una fila de aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Bueno, el primer día que hice el circuito 3, yo creo que no estuve ni 1 hora. El segundo día que hice el circuito 1, muchísimo menos. Está muy bien organizado porque van colocando unos carteles con los horarios de entrada a la yacta y la fila se va haciendo según la hora de nuestra entrada. Entonces, el primer día sí estaba puesta la hora de entrada del ticket que yo había comprado, sin embargo, el segundo día ya no había cartel. Estábamos allí gente de todos los horarios, porque se había reducido muchísimo la entrada de gente en Aguascalientes. Yo, la verdad, que estaba todo el rato, o sea, por un lado lo sentía por la gente que no había podido llegar, pero respecto a mí, que estaba allí, estaba dando gracias todo el rato por lo que había ocurrido. Y me estaba diciendo a mí misma, gracias que nunca hago caso de las habladurías. Si lo hiciera,
no habría disfrutado estos momentos de la manera que lo he hecho. Esto que lo pensaba cuando ya estaba esperando a entrar el segundo día, venía a cuento de que algunas personas me habían dicho que no fuera a Machu Picchu. Yo ya tenía las entradas compradas, con lo cual daba igual, porque hay que comprarlas con un montón de meses de anticipación. Me decían que no fuera a Machu Picchu porque estaba masificado y que ya no merecía visitarse. Había escuchado esto también en algún que otro vídeo en internet, con el mismo tipo de comentarios, desaconsejando ir. También había escuchado vídeos sobre el conflicto de los autobuses, bueno, en fin, que luego, ya sabemos, se agranda todo, luego cuando estás en los sitios no es así como lo pintan. Bueno, como siempre elijo hacer lo que me dice mi intuición, siempre, pase lo que pase, acierto. Y esta vez fue una confirmación más para seguir escuchando y haciendo caso a mi voz interior. Y esto lo comparto una vez más, ya lo he compartido otras, lo voy a seguir compartiendo, para invitarte, si todavía no estás en esa tesitura, a escuchar tu voz interior y hacer caso de lo que te dice, porque no se equivoca nunca, y nunca es jamás, ni por lo más somero se equivoca. Vuelvo a decir, pase lo que pase fuera. ¿Que lo que pasa fuera a veces genera inconvenientes? Obviamente sí. Ahora, para eso está nuestra voz interior, para guiarnos también en la manera de superar, solventar hasta donde podamos esos inconvenientes. Y cuando, si en algún caso esos inconvenientes son tan grandes que no los podemos solventar, siempre podemos tener una actitud de aprender algo de ello, de sacar algo nuestro de ello, y eso siempre es valioso. Bueno, pues el segundo día, cuando estaba esperando a acceder al circuito, me enteré que la noche anterior un tren había evacuado, sí, me lo dijeron así, suena muy fuerte, suena muy grave, a toda la gente que se quiso marchar. Porque quienes estaban ocupando las vías e impedían el tránsito de los trenes, entendieron que era injusto que la gente que iba a visitar su país y en concreto esa zona quedaran aisladas y no pudieran salir ni entrar. Así que dejaron que un tren saliera. Como explico en el vídeo anterior, hay 3 caminos para llegar a Aguascalientes, que es el punto de partida para llegar a Machu Picchu. No hay carretera, ninguno de esos 3 caminos es por carretera. El más accesible para todo el mundo es la vía del tren o el servicio de tren. Si cierras el servicio de tren, estás cerrando la entrada y la salida de gente. Mucha gente no está en la condición física de poder hacer la caminata de 11 kilómetros que yo sí hice. Y claro, eso pues se dieron cuenta quienes estaban manifestándose que era injusto y que de alguna manera era un secuestro. Como yo había previsto estar 4 días en Aguascalientes y ya había llegado allí, pues tampoco me inquietaba cómo iba a salir. Sí que tenía claro que prefería, y además lo decreté, salir en tren, o sea, no solamente lo prefería, sino que lo decreté. Cuando entré al hotel, el día que llegué a Aguascalientes, dije en voz alta, he aceptado el modo de entrada, el modo de salida tiene que ser en tren, a ver cómo las arregláis. Yo soy así, me hacen caso, o eso creo, me hacen caso. Y pues bueno, como me quedaban, como digo, 4 días, pues dije, bueno, de aquí al día que me tenga que marchar, pues ya habrá tiempo de que se arregle y bueno, en el caso de que no se arregle, pues bueno, igual que he venido, me vuelvo a marchar. Aquí no me voy a quedar. Como yo escuché eso, ese día ya dije, ah, bueno, mira, ya parece que la cosa se está arreglando. Bueno, hice mi visita tranquilamente,
tengo la facilidad de concentrarme en el momento presente, en el linaje donde está mi sol de nacimiento, eso lo hace muy bien. Entonces, digo, bueno, ahora estoy aquí, voy a disfrutar de esto, de este segundo circuito, de esta segunda visita a Machu Picchu y luego ya veré. Bueno, tengo que decir que tuve el inmenso regalo, la inmensa bendición de poder estar allí, delante de la montaña, hablando con ella, sin nadie alrededor. De verdad, hubo ratos que sin nadie alrededor, o sea, es que yo ni me lo creía. Y volví a pensar, mira, gracias que no hago caso de las habladurías. En el circuito número 1 es donde está el punto en el que se hace la foto que todo el mundo se hace con la montaña detrás. Y claro, como es ese punto tan típico, pues siempre está así de gente. Yo además incluso lo había visto en los vídeos. Entonces yo no me lo podía creer, allí sentada en el suelo, descalza, tocando la tierra, tocando la hierba, algo que también me apasiona, me encanta, y diciendo, a ver, que estoy aquí, Machu Picchu, estás aquí delante, toda tú para mí, porque hubo ratos que era así. Decía, bueno, gracias, gracias y gracias infinitas. Nunca me cansaré de dar gracias. Otra mentira que cuentan, que cuando pasa un cierto tiempo pasan los vigilantes y te echan. Bueno, ni me echaron ese día ni me echaron el día anterior. Estuve allí todo el tiempo que me dio la real gana. Y cuando ya el segundo día decidí marchar porque empezó a ponerse nublado, parecía que iba a llover, y claro, a semejante altitud, 3.000 y pico metros de altitud, si se pone a llover, pues bueno. Entonces, bueno, total, que me marché. Y cuando ya estaba abajo, en Aguascalientes, me enteré que un tren iba a salir con toda la gente que si quisiera marchar. Me enteré mientras estaba tomándome un té, me terminé de tomar el té, me fui a la estación, que está muy cerca, porque Aguascalientes es un pueblo muy chiquitito, fui a la estación de tren y sí, me dijeron, me confirmaron que iba a salir un tren en aproximadamente 1 hora u hora y media. Luego fueron 4 horas, pero bueno, lo importante es que el tren salió. Me fui de inmediato al hotel, cogí todas las cosas de la habitación, me quedaban 2 días de estar allí, sin embargo, yo me tenía que marchar el día que terminaba el plazo que habían dado de 72 horas, de eso me enteré abajo, y no me iba a arriesgar a que ese plazo se terminara el plazo y volviera a suspenderse el servicio de tren, porque yo el día 19 de septiembre tenía que estar en Cusco, porque el día 20 salía hacia Puno y el lago Titicaca para hacer la última visita y la última parada de ese viaje. Y aunque confío en el universo, mi parte humana y terrena también a veces es la que actúa. Y esto también lo digo porque hay personas que se quedan con la parte divina, que se quedan con que el universo haga su parte. Sí, el universo, la parte divina, porque universo y la parte divina mía, tuya, es lo mismo, hace su parte, de acuerdo. Nuestra parte humana y terrena tiene que hacer la suya. Y entonces, yo hay veces, en situaciones sobre todo así, que digo, bueno, a ver, mi parte racional, ¿qué dice? Me voy de aquí. Claro, me di cuenta que 4 días en Aguascalientes, como yo había previsto, eran muchos, porque no hay tanto en Aguascalientes para ver. Así que de nuevo di las gracias al universo por mostrarme que había elegido mucho tiempo para estar allí. Y bueno, me fui a la estación, cogí ese tren y regresé a Cusco. Ya he dicho, lo he dicho hoy, lo he dicho en vídeos anteriores, lo vuelvo a decir ahora, lo seguiré diciendo, que para mí Cusco ha sido el punto clave, el ombligo de este primer viaje en esta vida a Perú. Y lo vi más claro todavía con todo esto que sucedió cuando regresé y empecé a contar los días de estancia, y de los 7 que había previsto estar, estuve 9.
9 es el código numérico energético del año 2025, que nos acompaña a todos. Sin embargo, para mí, que lo tengo en mi numerología personal, pues ese número tiene un significado todavía más profundo y todavía más potente. Yo en esos 9 días los he estado en el mismo hotel de Cusco, un sitio maravilloso, se llama Gold Garden. La gente de allí toda, bueno, sentí que todos eran parte de mi familia, se lo dije. Ellos también me lo decían, sí, sí, es que pareces de aquí. Digo, claro, es que soy de aquí, no de esta vida. Bueno, bromas aparte, o incluida la broma. Yo tenía habitación en ese mismo hotel para el día 19 y luego, porque luego me iba de ahí a Puno, como ya he dicho, regresaba de Puno y luego ya me iba para Lima para regresar a Madrid. Entonces, tenía los días allí de estancia y 3 días entre medias de viajes. Mientras estaban en la estación esperando el tren, les escribí diciéndoles que me marchaba de Aguascalientes y que si, aparte del día que ya tenía reservado, si tenían, pues para ese día, que era el 17 y el 18. Entonces, bueno, con el que hablé, con la persona con la que hablé, me dijo, mira, le voy a pasar tu contacto a Mireia, se llama. Dice, y habla con ella. Ella dice, bueno, ella ya te va a escribir porque es la que está viendo, la que organiza las reservas. Entonces, bueno, al poquito rato, muy poquito rato, me escribió diciendo que qué era lo que quería, cuántas noches, se lo dije y tal, y bueno, me contestó que sí, que tenía la habitación reservada. Le avisé, no sé cuándo voy a llegar, no sé a qué hora, porque el tren todavía no ha salido, todavía tenía que coger un autobús de Ollantaytambo a Cusco, que son unas 2 horas y pico, de Aguascalientes a Ollantaytambo también son unas 2 horas. Entonces, bueno, yo no tenía ni idea de cuándo, de a qué hora iba a llegar. Me dijo, bueno, no, estate tranquila, te estamos esperando. Yo cada vez que leo, te estamos esperando, ya sé que el mensaje viene de arriba, aunque lo escriba una persona de aquí abajo. Entonces, bueno, yo ya dije, bueno, María, a disfrutar, esto ya está solucionado. Lo más grande es que cuando llegué al Gold Garden, ya estaba la persona que estaba por las noches, me dijo, mira, no teníamos habitación. Digo, ¿cómo que no tenéis habitación? No, la habitación que vas a ocupar estaba reservada. Estaba reservada para los 2 días que tú has pedido extra. Quedaba libre el día que tú ya tenías reservado desde antes. O sea, yo la reserva ya las había hecho, siempre lo hago todo antes de salir de casa. Digo, entonces, digo, ¿cómo que tengo habitación? Entonces dice, sí, mira, ha venido el señor que tenía la habitación reservada. Y antes de hacer el check-in, ha pedido verla. Y dice, nosotros, pues claro, sí, sí, claro, pase usted. Y cuando ha visto la habitación, no le ha gustado. No, no, esta habitación no me gusta, lo siento mucho, cancelo la reserva y me voy. Dice, gracias a eso, tú tienes habitación aquí. Y le dije allí en voz alta, Juan se llama, quien me atendió en ese momento. Digo, pues gracias infinitas a este caballero desconocido que por no haberle gustado la habitación, yo tengo alojamiento aquí. No solamente en Cusco, hubiera encontrado alojamiento en Cusco sin duda, sino aquí, en este sitio, que de verdad me siento como en casa. Y le añadí, digo, claro, es que todo está conectado y el universo lo organiza todo de manera perfecta. Bueno, ese día yo ya estaba muy cansada, ya con todo lo que había pasado y tal, tampoco tenía mucha ganas de charla. Y al día siguiente me dice Juan, dice, mira, yo en todo eso que tú hablas, que Mireia también lo habla parecido a ti, dice, yo le doy poco crédito. Digo, no, no, sí, estás en tu derecho, cada cual. Dice, ahora, ayer cuando tú llegaste y dijiste lo que dijiste y luego yo me puse a darle vueltas, me di cuenta que es verdad, que como todo se organiza y cómo todo se va colocando y digo, pues mira, digo, me alegro de
de que lo empieces a sentir así. La verdad, yo cuando entré en la habitación digo que no le ha gustado esta habitación con lo bonita que es. Pero bueno, en fin, claro, yo también lo entiendo. Y bueno, también de alguna manera ese señor, pues esa reserva, quiero pensar que esa reserva la había hecho y la dejó para que yo pudiera estar allí. Así que bueno, de nuevo le doy las gracias. Y este viaje a Perú, que he dicho y seguiré diciendo que ha supuesto un antes y un después, y lo digo categóricamente, en mi vida, no podría ser de otro modo en un año fin de ciclo en el calendario occidental, que es con el que todo el planeta, a efectos prácticos, se rige. Sin embargo, no es el código 9 el único que marca ese antes y después. También hay otros que voy a mencionar. Y esto también lo comparto para que veas, si todavía no lo haces, cómo yo tengo en cuenta y todo lo que yo tengo en cuenta, no solamente para viajar, sino a lo largo de mi día a día. Y cómo lo sigo haciendo porque funciona. A veces cuando lo cuento, quien me escucha dice, uy, es que eso es muy complejo, es que eso es muy laborioso, es que digo, sí, es verdad que al principio, cuando empiezas a hacerlo y empiezas a tener en cuenta muchos detalles, puede resultar así. Sin embargo, cuando lo integras y lo haces tuyo, sale solo. Y muchísimas veces de todo esto me doy cuenta después. Digo, anda, claro. Y cogí ese mes y cogí ese día, papá, y veo como todo encaja, como todo redondea. Bueno, pues esos otros puntos importantes que voy a mencionar. El viaje comenzó, transcurrió y terminó durante el mes 9 de un año 9. Fin de ciclo en ambos casos. 9, frecuencia de la creación junto con el 6 y el 3. Conocidos durante mucho tiempo como la frecuencia Tesla, que posteriormente se ha empezado a conocer como la frecuencia crística y que ya sabemos que es la frecuencia de la divinidad. De hecho, salí el 6 de septiembre de 2025. 6 más 9 más 9 suma 24. 2 más 4, 6. En 2012 fue mi primer viaje en esta encarnación a Avalon. 2012, también lo sabemos, fue un año fin de era, todavía más fuerte que 2025, y un año de cambio a una era nueva. 2012 tiene el código 5, un código que también tiene que ver con el movimiento, con el cambio, con la transformación. El 13, otro código que también implica fin, cambio, movimiento, transformación de lo viejo en algo nuevo, muerte, renacimiento. ¿Y a cuento de qué viene el 13? Bueno, pues el 13 viene a cuento de que las tres frecuencias 9 por 2025, 5 por 2012 y 13 por la diferencia de años entre 2012 y 2025, sumadas esas, da 27. De nuevo regresa al 9. Nuevo 9. Se parecen, solamente tienen una letra de diferencia. Y hasta aquí hoy esta entrega sobre el Valle Sagrado Inca. Gracias de nuevo a Perú por todo lo que me dio, todo lo que me da, todo lo que me seguirá dando. Gracias también a ti por estar aquí en este canal, especialmente en el planeta Tierra. Gracias por tu atención y te envío, hermana alma, un inmenso abrazo. La luz, la paz, la luz, el amor y el poder de la paz sean siempre contigo. Bendiciones y hasta la próxima.